principio de responsabilidad penal o de culpabilidad. Ok. Esto lo vamos a ver más extensamente, pero tiene tres formas de cómo puede verse esto. En sentido amplio, culpa significa el conjunto de presupuestos que permiten culpar a alguien por el evento que motiva la pena. En sentido estricto, se refiere solo a una parte del presupuesto. O sea, pero para este tema, si nos tenemos que ocupar si la persona a quien estamos incriminando, tuvo relación directa causal con el hecho que estamos imputando. ¿No? Tiene relación directa causal. Por ejemplo, en la doctrina se decía, era muy gracioso, ¿no? Decía, ¿saben qué? Tenemos que, antes cuando se castigaba el delito, por ejemplo, de adulterio, hasta hace poco, ¿ustedes se acuerdan de que se castigaba el delito de adulterio? Era un delito, el adulterio era un delito. Entonces se decía, pues, hasta el año, nosotros cambiamos el código del 91, hasta antes del 91 adulterio era un delito. O sea, uno sacaba los pies del plato, denunciado por... Si ahora se volviera eso, pues todo el mundo estaría denunciado. ¿No? Entonces, fíjense, antes decía, entonces, ¿quién es culpable de ese delito de adulterio? En primer lugar, señor, la pareja, pues. Seguido, la persona que hizo la cama, la que cometiera el ilícito, ¿no? Y también el que le vendió la madera al carpintero, ¿no? El comerciante y el que plantó el árbol. Sin ellos no hubiera sido posible. Entonces, ¿habría relación entre el que plantó el árbol, entre el que hizo la cama? No, ninguna, ¿no? Entonces, la culpabilidad que se expresa en el principio general tiene que ser la relación directa, el nexo causal directo entre el ilícito cometido con la persona que se le imputan los hechos. Esa es culpabilidad, ¿no? Para este principio del derecho penal. ¿Ok? Principio de lesividad. Y este es el principio, este es un principio importante, pero que quizás los abogados es el que menos lo usamos, el principio de lesividad o protección de bienes jurídicos. Ahí les pongo un ejemplo. Y si tuviéramos un código penal acá los invitaría. La otra vez me hacen esta consulta, dice que tengo un cliente que siempre le gusta poner su moto, pues, en la puerta de su casa, ¿no? Y hay un vecino del condominio que no le gusta que ponga su moto en su puerta. El tipo le tocó la puerta y le puso una pistola en la cabeza. Y le dijo un par de lisuras, digo, oye, ¿qué cosa te cree? La pregunta es, ¿se cometió un delito ahí o no? Una amenaza. ¿Qué delito? Ojo, que el delito tiene que estar, dijimos, expresamente tipificado en el código. Expresamente tipificado en el código. ¿Ok? Tiene que estar expresamente tipificado en el código y no podemos aplicar analogía. Pero el hecho que alguien me ponga todos los días una pistola en la cabeza, ¿podría ser un delito o no podría ser un delito? Una amenaza. ¿Podría ser o no podría ser? Yo he denunciado penalmente por este principio, por el principio de lesividad. Porque por el principio de lesividad es cuando la gente pone en peligro justamente un bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este caso? El cuerpo, la vida y la salud de la persona. Es un principio bien importante. Si hacemos el nexo causal entre el acto y que se pone... ¿Qué pasa cuando en el código tenemos un vacío? ¿Qué aplicamos? Los principios generales. ¿No? Los principios generales tenemos que aplicar, ¿no? Acá se pone en riesgo el cuerpo, la vida y la salud de la persona. Y por tal motivo, por el principio de lesividad, se ha puesto en peligro un bien jurídico protegido por la sociedad, que es la salud, la vida, el cuerpo de la persona. ¿No? Entonces vamos estudiando ya qué principio. Principio de legalidad, principio de no analogía, principio de culpabilidad, principio de lesividad, ¿no? Entonces, principio de lesividad. Otro principio. Aquí lo quise hacer un poco más extenso, ustedes van a poder leerlo ya en la casa, pero yo quiero dejar
Lo que yo no quiero leer con ustedes, lo que yo quiero dejar con ustedes en este caso es el... Entonces, lo que yo quiero dejarles a ustedes básicamente esta noche, en realidad es bastante el material, pero yo quiero que ustedes se queden con la idea central en la cabeza. Y luego cuando ustedes puedan repasarlo, puedan entender básicamente a qué se refiere esto de los principios, ¿no? Y por eso que en esta parte de necesidad les he puesto un poco más de información para que ustedes puedan comprarlo. Ok. Principio de subsidiariedad. Ahí está. Este principio también es importante. Creo que todos son importantes, pero también quiero explicarlo. Vamos a leerlo y luego les quiero explicar con un caso. Este principio señala que cuando se realiza en la sociedad algún hecho delictivo, primero debe recurrirse a otros recursos jurídicos, ya sean civiles o administrativos, que ha de emplear el Estado para resolver el caso determinado, y recurrir en última instancia al derecho penal, pues este por intermedio de las penas se convierte en un mecanismo traumático para el autor del hecho criminoso. Por ello el derecho penal a través de este principio se reconoce como mecanismo de última ratio. ¿Qué significa esto? A ver, ante cualquier hecho tiene dos partes. Podemos enfrascarlo desde el punto de vista civil o desde el punto de vista penal. En el caso que ustedes están en el aparato administrativo, podemos verlo civil, penal y administrativo. Es una responsabilidad, ¿no? Entonces, el derecho penal se aplica en última ratio, o sea, lo último que se debe aplicar es el derecho penal. Si una persona llega, voy a poner un ejemplo bien fácil para que una persona llega tarde todos los días a su centro de labores. ¿Qué haría un jefe de sección? Le llamaría la atención. ¿Qué acción? ¿Podría iniciar alguna acción administrativa? Hay un procedimiento administrativo, ¿no? Y de repente, si se sigue portando mal y me causa perjuicio al Estado, ¿le podría interponer una acción civil? Una acción civil. Y de repente, y también podría poner una acción penal al tipo este. Dependiendo de la gravedad. Dependiendo de la gravedad, exactamente. Entonces, el principio de subsidiariedad significa que dependiendo del bien jurídico protegido que sea lesionado, yo aplico el derecho correspondiente, sea civil, administrativo, y si es muy grave, el derecho penal. Les converso. Hace como 1 año y medio atrás, recuerdo que me vino a ver una pareja de 2 chicos que no tenían mucho dinero, de que la empresa Totus los había denunciado por robo agravado. La pena a imponerse era entre 7 y 14 años. ¿Saben por qué? Porque esta pareja no tenía plata para los paneles de su hijito. Se fueron a la tienda Totus, o a Metro, creo, no recuerdo cuál se fueron. Entraron con el carrito del niño, pues el niño tenía 6 meses, ¿no? Entraron con el carrito y debajo del carrito habían guardado pañitos húmedos y una crema para las escaldaduras, ¿no? Entonces, y la mamá se había comido, creo que una trucita, había abierto una bolsa de pañales descartables y lo habían metido dentro de la ropa. Las cámaras de seguridad lo vieron y inauditamente el juez los agarran estos chicos, los filman, les hacen firmar, ya traen a la policía, les hacen firmar de que sí, que habían robado, y como eran 2, robo grabado en banda, asociación ilícita para delinquir. Era aplicable, pero lastimosamente en nuestro medio se abusa del derecho. Y los jueces, un buen abogado que haría, aplicaría el principio de subsidiariedad. Oiga, señor, lo que quiere decir esto es que debemos ver en primer lugar cuál es el bien jurídico protegido que se ha vulnerado y cuál ha sido la gravedad, ¿no? Entonces, gracias a Dios, solamente cuando se leyó
llegaron a juicio oral. Inauditamente en el Callao lo llevaron a juicio oral, increíble. Gracias a Dios desestimaron la causa y se pusieron una únicamente para que vayan a firmar. A estos chicos les pusieron 3 años para que firmen, pero de todas maneras, imagínense ustedes que están en el servicio público, todo el aparato administrativo que tuvo que ponerse de los impuestos de los ciudadanos para ver ese tema. Puede ser una tontería, ¿no? Entonces, el principio de subsidiariedad. El derecho penal se aplica como la última ratio, como la última alternativa para aplicar es el derecho penal. ¿Ok? Ahí se aplica. Es lo último que se aplica es el derecho penal. Ok, entonces vamos a seguir. Subsidiariedad. Principio de fragmentariedad. Este principio será que el derecho penal va a tutelar aquellos objetos e intereses que son importantes para la sociedad. Sin embargo, no toda conducta activa u omisiva que ocasione lesión de determinados bienes jurídicos va a ser merecedora de intervención punitiva, sino solamente aquellas conductas cuyo resultado delictuoso sea una vulneración a aquellos bienes jurídicos de suma importancia. Es decir, bienes jurídicos que requieren de tutela penal para su desenvolvimiento en la sociedad. De aquí que el derecho penal no proteja todos los bienes jurídicos, sino una parte de los bienes jurídicos penales, ¿no? Por ejemplo, matar cucarachas, mirarle feo al presidente. O sea, no todo está regulado por ley, ¿no? No todo está regulado por ley. No todo está regulado por ley. Doctor, tengo un pequeño caso, y bueno, en este caso es Dígame. lo mío, ¿no? Hace poco me robaron el vehículo, me desmantelaron el vehículo, le dejé en la calle, justo y lo guardaron, ¿no? Pero 2 días antes me fui a arreglar el carro a un electricista que no funcionaban los guiñadores. Me lo arregló normal, yo nunca le conocí, lo llevé ahí, me lo arregló. A 2 días sucede este error, justo todo lo que es el almazón de lo que es eléctrico, exactamente, todo le dejaron, nada, todo, un carro automático, le dejaron la computadora, todo. Entonces vino la policía, hizo parte, bueno, hay videos, todo, yo un poco desanimado, me chocó, ¿no? Dijo, no, nunca, como si hubieran destrozado, lo han hecho, pero todo el carro lo han dejado cascarón, la parte eléctrica. Entonces, después que fue la policía, hizo el parte policial y dije, llamé al mecánico, al electricista, le llamo, le digo, ven a ver la cuantía, cuánto más o menos para arreglar el carro. Pero inmediatamente hizo falta, vino, me sacó todo el inventario, todo. Me dice, más o menos cuesta unos de 7.000 soles, más o menos, para hay que buscar la pieza. Pero para eso hay que buscar los rateros, porque por ahí los piezas deben estar por ahí. Entonces le dije, le di 10 soles, búscate, anda, busca el ratero por ahí, ¿no? De repente lo encuentras, ¿no? Por segundo, ¿no? Me lleva 2 días, me dice. Y están las piezas exactitas, me dice, lo están ofreciendo, me dice. Qué casualidad, ¿no? Y le digo, ¿y dónde está? No, me dice, está por San Jacinto, creo que está también. Han ido a ofrecer, pero esas piezas, mi carro es el único que creo que no hay aquí en este mercado, porque es un carro del 98, es el único modelo Tino que no hay en el mercado. Entonces no lo puede vender, entonces está cerrado y no lo pueden comprar, no es comercial. Entonces el señor sabe, entonces este mecánico me llama y me dice, ¿y cuánto quiere? Tú lo has dicho cuando has preguntado, 7.000, 6.700, porque qué casualidad que yo le pregunte cuánto cuesta y me dice 7.000, y cuando me llama y me dice cuánto cuesta, 7.700. Pienso que hay una madeja ahí, que hay una clara madeja ahí con esta persona. Entonces la policía le digo, no hay un engranaje que se pudiera ver, que primeramente el video, segundo sería que él haya coordinado con los delincuentes que hay en la banda que trabaja, ¿no? Haya mandado a robar para hacerme, ¿no? este robo, ¿no? Yo pienso, ¿no? Involucrarle a él, pero una cuestión muy sutil, pero previamente quiero rastrear el teléfono que he hecho, los contactos que he tenido, el teléfono, ¿no? Sí, pues ahí es muy complicado. Es un poco complicado. No tiene un nexo. No tengo un nexo. A lo que habría que ir sería a San Jacinto a buscar el tipo que tiene las piezas, ¿no? Claro. Y hacerlo. Ok, este es otro principio importante, el principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? Significa de que la pena que se va a imponer a los que se le va a incurrir tiene que ser proporción. Pues a una persona que robó una madeja de hilo, como dice la canción que canta Lucha Reyes, no vamos a poner 10 años en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, le comento de que
La semana pasada, el jueves pasado, logré absolver a un chico que había venido a trabajar a Lima, de Trujillo, había venido con la constructora que le hace las construcciones a la Universidad César Vallejo, y al tipo lo acusaban, le tocaron la puerta, un par de chicas en la puerta, y le decía: tú me has robado con tu amigo. La policía se lo llevó, y de ahí nomás a los 2 días lo metieron al penal, y está años 5 meses en la cárcel, porque había dos chiquitas que le decían que él les había robado, ¿no? Entonces, supuestamente que les habían robado un celular, Alcatel, eso que son bien barato, y 100 soles. La fiscalía pedía 14 años de pena en libertad. 14 años. ¿Era proporcional la pena? Para nada. Para nada, ¿no? Sí, pero la fiscalía puede hasta cadena perpetua. Sí, no, pero o sea, le digo, o sea, y ese está el tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 2 requisitos fundamentales para la imposición de la pena? Primero, que el delito haya sido cometido con dolo o culpa. De esta forma se excluyen aquellos delitos que son cometidos por hechos fortuitos. Segundo, que se establezca la culpabilidad del autor y que además reúna requisitos similares para que pueda iniciarse un proceso penal, ¿no? Entonces, la proporcionalidad de la pena es algo importante, porque muchas veces a los reos les imponen una pena sumamente alta cuando el bien jurídico protegido ha sido algo menor, ¿no? Entonces, obviamente, ahí escapa ya el tema de la reincidencia, que es otro tema que lo vamos a analizar más tarde, ¿no? Pues, ese es otro principio que regula el derecho penal parte general, ¿no? Otra cosa que también debemos ver al momento de imponer la pena es la idoneidad, ¿no? Que la pena cumpla con el objetivo social, ¿no? Básicamente, dentro de nuestro contexto en el país, dice que la pena, su fin principal es resocializar al reo, ¿no? Y otros juicios del principio de necesidad y el principio de proporcionalidad, ¿no? Principio de igualdad. ¿Qué significa este principio? Supuestamente que todos somos juzgados y medidos con la misma vara, ¿no? Esta igualdad también se ve reflejada en el derecho penal cuando se establecen las garantías para el cumplimiento de un proceso justo, que el trato de las personas al momento de sancionar el delito sea igual, sin hacer ningún tipo de diferenciación. Ustedes recuerdan el caso hace poquito emblemático, por así decirlo, de Carlos Cacho, ¿no? El accidente. Entonces decían de que la ley siempre era muy benigno con los artistas, los peluqueros, ¿no? Entonces fue tanta la presión que a Carlos Cacho sí le impusieron 1 año y estuvo casi un año preso, ¿no? Entonces, ¿qué reclamaba la gente? Principio de igualdad, ¿no? Si a un común inmortal en la tierra le imponen una sanción, porque no a todos, ¿no? Pero obviamente este principio tiene, cuando veamos luego, tiene algunas cosas tiene algunas excepciones que luego lo vamos a ver, ¿no? Principio de humanidad de las penas. Este principio busca reducir esa secular violencia producida por la pena en el hombre y que la afecta en sus derechos más importantes, ¿no? Entonces, este principio se tiene que aplicar siempre bajo criterios de humanidad y hacia el hombre, y siempre buscando como criterio rector el fin por el cual las penas han sido creadas, que es para resocializar. Ahora, lastimosamente en nuestro país, aplicar las penas para resocializar son complicadas básicamente por un tema de política criminal que no tenemos. Y si la tenemos, no funciona. Actualmente nuestro país tiene una violencia singular. La extorsión y los robos, como acá la colega nos ha sucedido, están todos los días, pero lastimosamente no tenemos una política de resocialización. Y básicamente ahora con el boom económico que viene a nuestro país, tenemos extranjeros que han llegado por a granel, ¿no? Colombianos, déjenme decirle que encuentro hasta por debajo de las piedras. Dicen que están robando ahora, ¿no? Sí, son bravos los colombianos, son terribles los colombianos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la excepción al principio de proporcionalidad de las penas?
como le explicaba hace un rato, ¿no? La excepción dada en la introducción de la es la reincidencia y la habitualidad. Si una persona roba, ok, ¿sabes qué? Te vamos a aplicar el principio de personalidad, última ratio, todos los principios que son en beneficio del hombre. Y ese tipo vuelve a robar, ¿tener los mismos beneficios que tuvo antes? No. Comienza a cerrarse los beneficios. Y por tal motivo, la reincidencia y la habitualidad establecen de que esa persona no podemos aplicarle nuevamente la proporcional de las penas. Tenemos que aplicarle la pena en sí, ¿no? Ok, ahora vamos a un tema. Entonces, con esto hemos terminado un poco la parte de los principios generales que gobiernan el derecho penal. Ahora quiero ver con ustedes un poco la aplicación de la ley penal. Dónde se aplica, cómo se aplica y entre quiénes se aplica. El primer principio en la aplicación de la ley penal es el principio de territorialidad, ¿no? Que consiste en que el Estado reprime el delito si se comete dentro de sus fronteras. Todos los delitos cometidos en el territorio peruano caen bajo el imperio de la ley peruana y se fundamentan en el criterio de soberanía, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por territorio? Como estudiamos en el colegio, ¿no? ¿Qué es el territorio peruano? ¿Cómo está compuesto? Por suelo, subsuelo, dominio marítimo y aéreo, ¿no? Entonces, ese es el principio de territorialidad. Entonces, cualquier delito que se cometa dentro del territorio peruano, quien ejerce jurisdicción es el gobierno peruano. Ok, vamos a ver un principio de territorialidad que es justamente el principio de pabellón o de bandera. Es una ampliación del principio de territorialidad por el que se extiende la aplicación de la ley penal peruana a hechos punibles cometidos en naves o aeronaves nacionales públicas en donde se encuentren y en las naves o las naves nacionales privadas que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde ningún Estado ejerza soberanía. Entonces, si se comete un delito dentro de las 200 millas, ¿quién es el encargado? ¿Quién ejerce soberanía sobre eso? El Estado peruano. Si estamos en aguas internacionales y la bandera del buque es peruano, ¿qué ley se aplica? Igual, con respecto a las aeronaves, va a depender de la matrícula del avión. La matrícula del avión en el caso de Perú siempre es OB, que significa Oscar Bravo. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Estoy en clase, le voy a llamar un rato. Cuando una temprano viene mi procurador a buscar. Ok. Entonces, el tema de territorialidad depende justamente, en el caso de aeronaves, la matrícula, todos los aviones peruanos empiezan con OB grande, ¿no? Que significa Oscar Bravo. Parece que el que fue a poner, no se sabe exactamente por qué cada país tiene unas iniciales. OB es matrícula peruana, Oscar Bravo, y la matrícula del avión, si la matrícula del avión es peruano, se aplica la ley peruana, ¿no? Entonces, acá hay, con el principio de territorialidad, a ver, quiero volver a tratar. Bueno, yo quiero ponerles un ejemplo, ¿no? El principio de territorialidad. A ver, con el avance de la ciencia y los delitos cibernéticos o en el ciberespacio, que un tipo en el Cusco le roba la tarjeta de crédito a una persona en Lima, ¿quién es el juez competente? No se comete el delito. ¿Dónde se comete el delito? ¿Dónde se cometió el delito? Pero fue en el ciberespacio. O sea, fue en el mundo virtual. ¿La plata electrónica dónde está? ¿Cómo es? O sea, el dinero electrónico dónde está? No existe. O sea, no existe, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología en estos últimos días también nos ha traído un tema adicional, ¿no? ¿Quién es el juez
Entonces el derecho ha puesto como principios donde se cometió el delito es el primer punto. El segundo punto es donde se encontraban las pruebas. Y el último punto es donde atrapan al individuo. Si no tengo certeza dónde se cometió el delito y no tengo dónde recolectar las pruebas, el juez competente sería donde atraparon al individuo, ¿no? Pero luego ya se le extradita es otro tema, ¿no? Pero ese sería el juez competente. ¿En qué consiste la extraterritorialidad? Y esto sí tuvo un proceso que al fin y al cabo logramos, a ver, les comento. En un colegio, el colegio San Andrés, un colegio evangélico, que está aquí en el cercado de Lima, se llevó de promoción a Inglaterra en el año 2008, 2009, se llevó como a 10 muchachos, ¿no? Y llevaron 2 por promoción y sacaron buenas notas y por tal motivo fueron acreedores para que se vayan a Inglaterra. En Inglaterra había un bus que pasaba como se quedaban en casas de familiares hospedados, entonces de familias inglesas que los recibían, y había un bus que los pasaba a recoger, pero ese día como todo el mundo se levantó tarde, entonces el dueño de la casa donde estaban esos 2 chicos hospedados dice: no se preocupe, yo los llevo al punto de encuentro. Y llama y dice: no, vaya nomás, yo lo llevo al punto de encuentro. El tipo de joven había sido director de la Academia Militar de Inglaterra, ¿no? El tipo ya era anciano, tenía como 80 años, pero el tipo tenía su permiso para conducir. El tipo cuando había sido joven, bueno, con el tipo había tenido 2 bypasses, usaba un marcapaso, pero el tipo corría, hacía su vida normal. Cuando estaba manejando en el freeway a alta velocidad, el tipo le da un ataque fulminante al corazón, el tipo se estrella contra la viga central donde se encontraba el freeway, muere automáticamente el conductor y los dos niños. Obviamente, uno de los padres, uno de los jóvenes que había muerto era hijo único de una pareja, que ya tenían ambos como 50 años. Y la mamá, abogada, el papá ingeniero. La mamá se volvió loca y denunció al director del colegio y quiso aplicar la ley peruana por un hecho cometido en Inglaterra, aplicando el principio de extraterritorialidad, indicando lo siguiente: consiste en casos en que se extiende la ley penal peruana a hechos punibles cometidos fuera del territorio nacional. Los principios correspondientes son principio real o de protección de intereses, principio de personalidad y principio de universalidad, justicia mundial, ¿no? Entonces, esta señora quería lograr la extradición del director, era inglés, que vivía en España, pero después de esto el tipo quedó devastado y prefirió irse mejor a vivir a Inglaterra, otra vez, ¿no? Y de Inglaterra, la mamá está con el corazón así, clamando justicia, y decía que por culpa del director su hijo se había muerto, porque él tuvo que haber mandado el bus a recoger a su hijo y no dejar de que el anfitrión lo lleve en su carro si era una persona mayor de edad. Realmente la muerte del tipo fue un acto de Dios, como decimos, ¿no? Un caso fortuito, fue imprevisto, ¿no? No se podía decir si el tipo iba a morir o no iba a morir, no se sabía. Aparte, el tipo tenía buen estado físico, había sido operado 2 veces y todo lo demás, pero el tipo, entonces fue un acto de Dios que murió. Entonces, pues la mamá quería aplicar, obviamente la Corte Suprema le rechazó en última instancia su pedido de que se efectúe una extradición, puesto que este principio de extraterritorialidad no se aplicaba en este caso en concreto, ¿no? No está ahí y únicamente la señora le quedó en la vía civil. Yo recuerdo cuando me reuní con en las conciliaciones, la señora pedía $1 millón por su hijo, porque decían que su hijo sacaba 20 todos los 30, hacer secundaria y sacaba 20 todos los años. Buenas noches, ¿cómo están? Adelante. En las primeras bancas para conversar tranquilos y no alzar la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Estamos ya viendo algunas partes del derecho penal.
Ya analizamos los principios generales del derecho penal, ahora estamos viendo la aplicación del derecho penal y estamos viendo el tema de territorialidad, ¿no? Ya estamos analizando de que la ley penal se aplica en el territorio nacional y consiste en suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo. En el caso de si una nave está en aguas internacionales, depende el pabellón que está puesto, y en el caso de aeronaves, depende de la matrícula del avión. En el caso peruano es OVE, siempre si se comete un delito en el avión, el capitán de la nave puede detener al individuo y ponerlo a disposición de las autoridades, ¿no? Ok, entonces, y vemos ahora este principio de esta territorialidad, se puede aplicar la ley, pero cuando en casos específicamente comprobables, ¿no? Aquí estábamos un poquito hablando acerca de lo que conversamos un poco acerca del lugar de la comisión del delito, ¿no? ¿Qué juez es competente? ¿O qué ley es competente? ¿Qué juez es competente para estos casos? El lugar, ese lugar de comisión del delito, es el lugar donde el autor o partícipe haya obrado o dejado de obrar, según el caso, pero también la extienden al lugar donde se producen sus efectos o las consecuencias de la infracción, en concordancia con los presupuestos del artículo 2 del Código Procesal. Cuando la acción y el resultado del delito se producen en un mismo lugar de comisión, no se presentan dificultades para los efectos de la territorialidad. Sin embargo, lo más importante dificultad se encuentra en los delitos de distancia, que son aquellos con los que conducta tiene lugar en un territorio y el resultado en otro, ¿no? Yo tengo un caso hace unos 7, 8 años atrás, en Paita. Antes en el mar peruano abundaba un pez que se llamaba la merluza. Ahora está casi extinguido. Yo recuerdo que en los 80 no me gustaba comer mucho la merluza porque es muy